Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Puntuales como siempre, aquí las 7 de la tarde, aquí en Buenos Aires. Estén donde estén, puede ser las distintas horas. Pero aquí estamos nuevamente, es un nuevo jueves de Raíces de Sefarad con, como siempre, cosas que seguramente nos van a sorprender. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Preparado, Siempre como siempre, muy cosas que contentos seguramente nos de van a estar sorprender. juntos en Lili, ¿cómo esta estás? actividad y tenemos un eco. Ya está, ya lo saqué. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto de que nos acompañen cada jueves con los temas que les proponemos. Pero antes, Marcelo tiene algunas cosas para contarnos. Sí, como siempre le vamos a decir algunas cosas que los habitués ya lo saben, pero para nosotros es muy importante, porque si se suscriben en youtube.com/sfarad en nuestro canal, lo que hacen los motores estos de YouTube es diseminarlo más y hacerlo saber. Entonces, cuanto más se suscriban, cuanto además hagan a la campanita, pongan like y todas esas cosas, permiten que la cultura sefaradí, a través de lo que hacemos, llegue a más gente, lo levantan los rankings, los algoritmos estos de YouTube. Así que háganlo, suscríbanse, denle like o denle que no les gusta, si no les gusta. Pero si les gusta, hagan la manito así como se hace, sea en YouTube, sea en Facebook también o donde lo estén mirando. Y como siempre, pedirles que si tienen ganas, si les gusta y si tienen con qué hacerlo, total, con cualquier cosa que quieran aportar está muy bien. Nos pueden ayudar económicamente aportando. Los que están en Argentina lo pueden hacer en pesos argentinos a través de Mercado Pago. Y si tienen dudas, quieren hacer transferencias de otra forma, nos escriben y vamos a arreglar. Lo mismo para los que están fuera de la Argentina. En paypal.me/sfarad pueden hacer donaciones del importe que quieran con tarjeta de crédito. Eso también es muy simple. Y si tienen dudas, pero quieren hacernos el gusto de aportar, nos escriben y seguramente les estaremos encontrando la vía para poder hacerlo. El programa de radio esta semana, este que aparece ya, o sea, va a estar a lo largo de todo el viernes en Radio Sefarad, pero ya está puesto, ya está publicado en la noche del jueves, que es Magazine Sefaradí, nuestro programa que está todas las semanas y que hoy vamos a tener la segunda parte sobre el judeo español. Hablamos mucho de los orígenes, cada tanto volvemos con los temas del ladino, pues son temas muy interesantes, y en particular, esta segunda parte que está sobre la narrativa escrita, está muy, muy interesante. Así que los invito después, cuando terminamos esto, si quieren, se buscan radiosefarad.com y ya pueden escucharlo. Y bueno, estamos con mucha actividad. Además de las 2 encuentros semanales, tenemos cosas nuevas y hasta presenciales. Contale, Lili. Sí, claro. Tenemos primero, vía Zoom, empieza un nuevo tema en el curso de Ladino, ahora en mayo. Vamos a hablar sobre el ciclo de la vida judía. Ya empieza nomás la semana que viene. Ofrecemos 2 horarios, los martes y los miércoles, y pueden ver todas las condiciones y todos los otros horarios en diferentes países, porque es por Zoom, en nuestra página sfarad.com. Como todas las actividades que les nombramos, están ahí todos los anuncios. También comenzamos este mes con un taller de danza oriental sefaradí. En realidad comenzamos este año porque lo veníamos haciendo antes de que se cortaran todas las actividades en Argentina. Este taller de danza sefaradí, algo que creemos no hay en otro lugar del mundo, se puede hacer presencial en las instalaciones del Centro Cultural en la capital de la República Argentina, o se puede hacer por Zoom. Así que los invitamos a moverse un poco desde casa si les gusta, y a los que pueden venir lo pueden hacer a nuestra sede. Por Y supuesto, lo bueno, que es, perdona Lili, lo que es presencial está con todos los protocolos aprobados, con las distancias, con los aireados, con los barbijos, con todo como tiene que ser, cumpliendo los protocolos para que todos estemos cuidados. Y bueno, también estamos continuando con nuestro ciclo con la invitada de hoy justamente, con la profesora Alicia Benmergui. Desde el verano venimos cada mes
haciendo un curso con diferentes temáticas sefaradíes. Incluimos también la historia de los judíos ashkenazíes cuando el lugar que tocamos lo amerita, y vamos a hacer este mes otra vez ¿cómo es que se llama? Una visión del judaísmo del norte de África. El mes pasado hicimos Marruecos y Túnez, y ahora vamos a hacer Libia, Argelia y Egipto. Súper interesante, no se lo pierdan. Y estas son 4 clases. Son cursos de un mes y cada mes cambiamos de temática. Así que los esperamos a todos. También la información está en nuestra página sefarad.com. Este domingo, Ahad, como se dice en ladino, tenemos un nuevo encuentro, el domingo al mediodía, en hora de Argentina, sobre el doctor Albert Menashe y su libro, y se titula El encuentro Salonique, Birkenau y Nueva York. Así que los esperamos, son encuentros completamente hablados en ladino, se entiende perfectamente para los que hablan castellano. Y el próximo jueves vamos a tener como invitado al rabino Felipe Jaffe, y él nos va a hablar sobre Baruch Espinosa, entre la rebelión y el anatema. Siempre interesante y siempre algo para aportar sobre esta personalidad judeo-española. Y ahora el rabino Felipe es muy conocido, y claro, como es familiar nuestro, decimos Felipe Jaffe, pero el resto de la comunidad lo conoce como el rabino Felipe Jaffe. Es el mismo que todos conocen como Felipe Jaffe, y que sabe un montonazo. Bueno, de Torah debe ser de los que más saben del país y más allá, y de Baruch Espinosa ni les cuento. Va a ser espectacular la semana que viene. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema propuesto para hoy, Memoria de una comunidad perdida, Creta, con la profesora Alicia Benmergui. Hola Alicia, te vamos a ver y te presento antes de que empieces a hablar vos. La profesora Alicia Wisniewski de Benmergui es profesora de historia y también tiene estudios en la carrera de ciencias políticas. Desde hace años dicta charlas y cursos en numerosas instituciones judías y no judías en el ámbito local e internacional. Participa como disertante en congresos y seminarios, también en programas radiales y especialmente sobre temas de historia judía. Ha escrito numerosos artículos en diferentes órganos comunitarios y extracomunitarios y dirige la revista digital Link Cultural, con gran difusión en el ámbito nacional e internacional, y muchas cosas más de nuestra querida amiga Alicia Benmergui, pero vamos a escucharla ahora. Bueno, buenas Hola, noches. Alicia. Hola. Hola a todos. Espero que seamos muchos, por lo menos lo deseo, para hablar de algo que no es exactamente demasiado difundido en esta historia tan sinuosa, tan intrincada que tenemos los judíos, que somos tan viejos, tenemos una presencia tan antigua en la historia. Y esta es una... Te dejamos para que nos hagas descubrir Creta. Bueno, sí, Creta tiene que ver con los judíos de Grecia. Y los judíos de Grecia son los más antiguos de la historia de la diáspora judía. ¿Por qué son los más antiguos? Porque los judíos de Grecia son los judíos romaniotas. Y estos judíos son los primeros que han habitado en gran parte de lo que es Grecia y también en Creta. Antes de todo esto, bueno, sabemos que Grecia es la puerta a la cultura occidental, así como lo fue el mundo, ese mundo donde nació la Biblia, donde el arte egipcio, donde nació la escritura. También Grecia forma parte de ese espacio. Y bueno, ese espacio que tiene Grecia y sobre todo Creta fue como una especie de umbral donde la cultura, sobre todo del antiguo Egipto, pasó
a formar parte de lo que es la cultura griega, porque muchas cosas fueron inspiradas en lo que fue Egipto. Y por otro lado también la escritura griega, que es la antecesora de nuestro alfabeto, de todo lo que tenemos, está tomado del alfabeto el alfa, el alfa, beta, gamma, está tomado del alef, bet, gimel, de todo alfabeto que nació en el Medio Oriente. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar en este caso de la historia de los judíos de Grecia, y sobre todo de los judíos de Creta, y lo que estamos mirando en estos mapas, lo que estamos viendo es las sinagogas. ¿Dónde estuvieron estas sinagogas llamadas sinagogas romañotas? ¿Por qué se las llamó romañotas? Bueno, porque estuvieron desde hace más de 2500 años instaladas ahí en lo que se llamó la Nueva Roma. Cuando entra en decadencia la antigua Roma, Constantinopla especialmente se va a convertir en la Nueva Roma, en esa Nueva Roma deslumbrante e impresionante al lado de lo que ha quedado de una Roma invadida por las distintas tribus bárbaras. Bueno, vamos a seguir mirando, porque en este caso la historia de Creta tiene que ver cómo se sabe que hay judíos y que hubo judíos desde la más remota antigüedad. Por una razón, en los libros de los Hechos de la Biblia católica o cristiana, más vale, perdón, cristiana, están con los viajes de Pablo. Y bueno, ¿por qué son los viajes de Pablo? Pablo va hacia estas islas griegas, después su recorrido abarca muchas otras zonas, para evangelizar y para atraer hacia el cristianismo, hacia los judíos. Primero su primer objetivo, saliendo de lo que era en ese momento Palestina, son los judíos. Y son los judíos que vivían en Salónica, los que vivían en Creta, los que viven en los distintos lugares. Y eso es un relato prácticamente histórico. Lo que nos está diciendo ese relato de los hechos, de la vida de Pablo, de los viajes de Pablo, es que ahí vivían judíos. Y eso es lo que estamos mirando. Bueno, después pasaron a Éfeso, a un montón de lugares. Así que eso es el testimonio más directo sobre esta presencia judía en estos lugares, más las ruinas de las antiguas sinagogas que recorren todo esto, la zona de lo que hoy en día es Turquía, y prácticamente las cosas que todavía se hallan en territorio griego. Bueno, vamos a continuar viendo todo lo que estamos mirando. Además, es la proximidad que tiene la isla de Creta, que es la que tenemos aquí, que se ve en este mapa, que podemos, con Egipto. Y esta proximidad que tiene con Egipto tiene una importancia muy grande en un momento histórico determinante para la vida, la civilización occidental en general, y para el destino judío en especial, que es la Segunda Guerra Mundial. Los nazis llegan a Creta en el año 1941 y se apoderan de ella. En realidad, los nazis se apoderaron de todo el territorio griego. Y debo decir algo que es importantísimo tener en cuenta. Uno de los pueblos que más padeció a manos de los nazis, padecieron muchos pueblos o muchos países, pero Grecia padeció muchísimo. Prácticamente los nazis se quedaron hasta con la comida de los griegos. Los oprimieron muchísimo, y lo que hubo por parte de los griegos fue una resistencia encarnizada. Los griegos lucharon hasta el último aliento contra los nazis. Esto hay que decirlo, no todos fueron así. Hubo algunos simpatizantes del nazismo, pero no fueron demasiados. Por eso es una cosa que Grecia ahora reclama, que Alemania le otorgue una indemnización de guerra por todo el daño inferido, pero sobre todo porque no tenían ni siquiera qué comer. Y por otro lado, también debemos decir que en Grecia lo que existía era el cristianismo ortodoxo, y el cristianismo ortodoxo
nunca simpatizó con los judíos. Eso tenemos que decirlo. Es una tradición muy antigua que viene desde el nacimiento del cristianismo. Pero aquí ocurre un hecho. Como en todas las historias, esta también tiene sus matices. Así como hubo quienes entregaron a los judíos, hubo otros que los escondieron y los protegieron. No voy a hablar de los italianos que estaban en Atenas y en montones de lugares, que incluso del ejército italiano, que también escondieron y protegieron a los judíos, porque eso también sucedió. Pero lo que yo quiero contar ahora es que el tema era impedir, estaban los ingleses y todos estaban luchando en Creta. ¿Por qué estaban luchando en Creta? Y hubo numerosos partisanos y combatientes judíos en las montañas de Creta. ¿Por qué estaban luchando? Para impedir que el ejército, que los nazis entraran en Egipto, en donde se estaba dando la guerra y donde tuvo lugar la batalla del Alamein. ¿Por qué querían evitarlo? Bueno, porque en ese momento los judíos que vivían en Palestina estaban en peligro inminente de ser invadidos y ser destruidos también por los nazis. Lo estaban por el lado desde Egipto y por otro lado también donde estaban la Francia de Vichy. Así que era una amenaza inminente que estaba sobre los judíos. Así que numerosos judíos lucharon como voluntarios al lado de los ingleses. Y en esto tengo que contar que estaban las enfermeras, hubo jóvenes sefaradíes, hay numerosos jóvenes sefaradíes y mujeres. Alguien diría, bueno, en la tradición sefaradí las chicas estaban destinadas a casarse, a cuidar de sus ajuares. No, estas chicas fueron enfermeras, fueron combatientes, muchas de ellas eran de ahí, de Salónica, y muchas de ellas también tenían una inclinación socialista, aunque había también judíos comunistas, y estaban algunos que vinieron de Palestina. Finalmente los nazis derrotaron a esta resistencia, pero lo que pasó fue así. Primero que entraron tarde y no entraron como ellos quisieron a Egipto, en esta batalla que estaba librando Rommel contra los ingleses. Y la otra es que toda esta guerra, toda esta batalla, demoró la entrada de los nazis a Rusia. Y cuando cuando Alemania entra a Rusia, la invade, ya estaba prácticamente el invierno como un defensor extra de la Unión Soviética, no de Rusia. No está bien que diga Rusia para esa época, era la Unión Soviética. Y eso, ustedes saben, le pasó al ejército nazi como le pasó a Napoleón. Ese clima terrible, más el heroísmo del pueblo soviético, también hay que decirlo, derrotó a las tropas nazis. Ahí empezó su debacle. Bueno, nosotros vamos a seguir contando esta historia porque Creta es yo debo decir así, que para mí Grecia es uno de los países más hermosos que tuve la oportunidad de conocer. Esos paisajes, ese olor a perfume que hay en las montañas, esa gente tan sencilla y amable. Y además yo soy una admiradora ferviente de todo lo que es la historia griega y de todo lo que significa la arqueología. Y en Creta, que es una de las islas más hermosas, junto con Rodas, la verdad que yo creo que no hay ningún lugar feo en Grecia, tengo que ser justa. Pero me parece que uno de los más interesantes es Creta. En Creta está el Palacio de Knossos, que es algo tan admirable, tan sorprendente, tan increíble, que no alcanzan los ojos y los días. A mí yo me hubiera quedado muchos más días todavía para quedarme paseando por ahí, por este lugar que es tan increíble. Entonces tiene un paisaje hermoso, tiene montañas, Creta, y bueno, y tiene una ciudad que es Heraclio. Ya después te voy a contar sobre Heraclión y una historia. Y lo que yo voy a contar sobre Creta es que Creta es muy antigua, como ustedes pueden ver, y porque yo ya se los conté, y Creta tuvo distintos ¿quiénes los dominaron? Le perteneció a distintos grupos dominantes. Y el primero fue a Bizancio, estos judíos que vivían ahí bajo el dominio de los bizantinos muy bien no la pasaron.
Y después una de las más importantes potencias europeas que dominó la región fueron los venecianos. Hasta que yo no estuve por ahí, no me di cuenta que parte de la riqueza y de toda esa belleza que se puede ver en Venecia provino de todo lo que los venecianos hicieron con el comercio y con toda esta región. Lo que estamos viendo acá es una fortaleza veneciana, los venecianos dominaron ahí Atenas, un montón de todos estos lugares estuvieron bajo sus dominios. Bueno, los judíos mientras estuvieron bajo el dominio bizantino muy bien no la pasaron, pero ahí estaban, y después tampoco con los venecianos, porque los venecianos, como eran católicos, no querían a los ortodoxos, los consideraban herejes. En 1200 y pico entraron los venecianos a dominar esta región, y después tampoco querían a los judíos, así que en realidad pobres judíos estaban en medio, no sé, saltaban de la sartén para caer el fuego, porque no los querían ni los venecianos y mucho menos todavía los ortodoxos. Acá en Creta hubo una población muy importante y hubo vida judía muy interesante, pero parece que esta vida judía tan interesante no era siempre aprobada por los rabinos. Entonces, en un momento dado viene un rabino iba a decir de Israel, pero bueno, viene de Jerusalén. Ustedes saben que los judíos siempre han recorrido y han ido a ver cómo vivían judíos de otros lugares. Esa es una tradición judía que siempre existió desde los tiempos más antiguos. Así que viene este rabino y lo que ve es algo que no puede creer. Cree que los judíos, estos no están viviendo de acuerdo a los términos que exigía el judaísmo. Y entonces escribe algo que se llama las Takanot de Candia, que es más o menos para el siglo XVI que lo escribe, o el siglo XV. Y esta Takanot de Candia cuenta porque les explica cómo hay que ser verdaderamente judíos. Y en esto que se hace, además se escribe también una Agada, y Candia se llamaba así porque era la capital de la isla en la época de los venecianos. También la llamaron Canea, tuvo varios nombres, y en la actualidad el lugar de donde era la antigua capital se llama Jania. En muchos lugares la escriben Chania. Cuando yo estuve allá, los griegos le decían Jania. Pero la capital de Creta es Heraklion, que está en la otra punta de la isla. Y entonces, seguimos, Marcelo, mira, mostrando imágenes. Tenemos a varias personalidades que nacieron allí, y uno de ellas es Elías del Médigo. Elías del Médigo es un judío, era una especie de filósofo, un intelectual notable para la época. Esta imagen de él está sacada de un cuadro de Lorenzetti que está ahí pintado en Florencia, porque Elías del Médigo tuvo una gran reputación y él fue el maestro de Pico de la Mirándola. Le enseñó hebreo a escribir y leer. Pico de la Mirándola es el humanista con el que arranca los principios del humanismo y del Renacimiento italiano, y Pico de la Mirándola también es aristotélico, era un filósofo notable. Así que recorre la Universidad de Padua, enseña, pero sobre todo estuvo con Pico de la Mirándola. Bueno, finalmente después él vuelve a Creta, pero él fue y es una personalidad notable dentro del judaísmo y fuera del judaísmo también. Parte del Renacimiento italiano le debe muchos de los aportes que hizo el Pico de la Mirándola. Bueno, sigamos y el otro es el Greco. El Greco, el gran pintor que pintó en España, que cuando vamos a Toledo vemos por todas partes las pinturas. ¿Por qué le decían el Greco? Porque él nació ahí, nació en Candia, nació en lo que era Grecia. Esta es una de los autorretratos más lindos que se hizo de él, pero se los cuento por si no saben, que él era el Greco porque nació aquí, en Grecia, en esta ciudad de Candia, en la época en que lo hizo. Bueno, sigamos para adelante para contar. Bueno, acá tenemos cómo en un momento dado Venecia cae en manos, en 1643 más o menos, cae en manos del Imperio Otomano, porque a pesar de que el Imperio Otomano
derrota a Bizancio, la toma y convierte a Constantinopla en la capital del inmenso imperio que van a constituir, en el año 1453. 1453, por las dudas haya confusión. Bueno, y lo cierto es que igual Creta permaneció bajo el dominio de los venecianos, hasta que en 1669, los turcos, después de un sitio de 20 años, logran apoderarse de Creta. Y acá Creta, ahí los judíos por fin pueden volver a respirar. Pobres judíos, el Imperio Otomano fue tolerante con ellos, fue bastante, sí, benévolo, y además estos judíos que vivían ahí pudieron relacionarse con judíos que vivían en Turquía, en los distintos puertos, Esmirna, en un montón de lugares, y también con las otras regiones del norte de África que estaban también bajo el dominio otomano, entre ellas lo que era Egipto, con un montón de lugares y con las comunidades con las que podían reunirse, y además también con Corfú, con Zakynthos, con otras ciudades donde había, les dicen judíos italianos, yo diría que eran judíos que venían de Sicilia, y Sicilia estaba en ese momento bajo el dominio de Fernando el Católico. Pero los apellidos que nosotros podemos ver incluso ahora, sí, nos hablan de la presencia de judíos italianos que llegan y se mezclan con estos judíos que van a vivir en Turquía. Y como lo que estamos viendo es cómo vestían, acá van a tener el clásico fez, los pantalones abombachados, las botas, que se vestían en esa época en Creta. Bueno, seguimos con esta historia, y lo que ven ustedes es una Agadá escrita en Creta también por la comunidad judía de Creta, que se convirtió en un objeto histórico. Les voy a decir algo. Fue muy difícil conservar porque cuando entraron los nazis robaron y destruyeron muchísimas cosas. A los judíos les pasó todo el tiempo. Les pasó más a los judíos ashkenazim porque entre pogroms y distintos ataques y todo eso, pero estos judíos romaniotas, que después también se van a mezclar con judíos sefaradín, por supuesto, con los que vivieron ahí en el Imperio Otomano y también en Grecia, pero bueno, esto lograron conservarlo, está guardado en un museo en Atenas y nos muestra parte de cómo hicieron la Agadá. Para los que no saben, la Agadá es el libro que los judíos leemos en la noche del Seder de Pesaj. Y hay tantas Agadot como judíos, me parece, y tantas prácticas como costumbres, y cada vez hay más. Bueno, eso es algo bien característico de los judíos y está escrito en de distintas maneras según la proveniencia de todos o el origen de estos judíos. Así que bueno, y lo que tenemos acá es una vista de lo que era Creta en junio de 1944. Ya prácticamente la guerra se terminó. Lo que sí quiero contar es que para contarles cuántos judíos vivían en 1481 en Heraklion había 400 familias judías y había 4 sinagogas. Así que para la época era bastante. Imagínense que las ciudades eran pequeñas y no vivía demasiada gente, y además Heraklion es curiosamente una ciudad que parece poco griega comparada con las otras ciudades. Parece más vale, a mí a veces me daba la sensación de que parecía una ciudad de acá, es una ciudad muy comercial, no tiene nada que ver con Hania, que es lo más hermoso, bueno, como muchas otras ciudades que yo he visto en Grecia o aldeas o algo que sí que son hermosísimas, de acuerdo a los gustos de cada uno. Bueno, entonces tenemos esta imagen de lo que era, y acá tenemos, esta imagen de lo que era, y acá tenemos uno de los más importantes rabinos y más respetados de esta comunidad judía de Creta. Fíjense cómo está vestido. Y ¿saben algo? Los judíos romaniotas han tenido su propio idioma. Es una mezcla muy curiosa entre hebreo y griego. Bueno, estos judíos romaniotas, de ellos queda poco y nada.
nazis se encargaron de eso, y debo decir también los búlgaros, porque en muchos lugares donde estaban estas comunidades romaniotas, los búlgaros trataron bien a los judíos ahí en Bulgaria, pero los búlgaros fueron cómplices, yo tengo que decir, para mí son cómplices de los nazis, y en los ataques a Grecia, en muchas comunidades entraron y prácticamente las destruyeron. Esto fue lo que pasó en Salónica, donde los mandaron a Auschwitz, pero a otros directamente los mandaron a Treblinka o los ahogaron en los ríos. Y una de esas comunidades fue la de Joanina, que prácticamente los únicos que quedan son los que se fueron en 1930 a Nueva York y los que se fueron a Israel. El resto fueron borrados de la faz de la tierra. Y rabino era un rabino con una gran reputación, su vestimenta es diferente, pero bueno, hay que tener el tiempo suficiente para entrar en esta historia conmovedora, que es la historia de estos judíos romaniotas. Y esta es una foto que los recuerda. Y acá tenemos a las enfermeras judías. Hay una, Cohen Ángel. Eran estas chicas, si no podían combatir, actuaban como enfermeras, eran parte de la resistencia. Acá esta está sacada, combatieron, nosotros tenemos las imágenes que podemos conseguir. Volo fue también una ciudad donde había una comunidad judía, y los combatientes judíos y los partisanos judíos griegos fueron muy valientes y muy respetados. Hay uno, el más importante de todos es Morko Fritzis. Morko Fritzis o Marco Fritzis era también de familia romaniota y luchó contra los italianos ahí en Albania, y es admirado y respetado, y hay homenajes a él en gran parte de Grecia. Bueno, continuemos. Y acá queremos pensar que acá hay una historia muy penosa. En esta historia muy penosa que tenemos que contar es que para cuando entran los nazis en Creta, los judíos, cuando Creta se independiza, cuando Creta se une al Estado griego, y esto fue en el 1913, los judíos se van de Creta. ¿Por qué se van de Creta? Bueno, porque había un gobernante de Grecia que era Venizelos, y la verdad, los judíos muy bien con ellos no estaban. Los judíos padecieron muchísimo un incendio terrible que nunca se supo cómo fue, ni nunca se dijo cómo, ahí en Salónica. Y bueno, entonces los judíos no eran demasiado ni bien tratados ni bien amados, pero ya se sabe, los judíos somos gente que amamos los lugares donde vivimos. Y bueno, estos judíos, cuando entran los nazis y entran acá a Creta, prácticamente lo que quedan son 364 que estaban viviendo ahí en Jania. Ahora van a ver dónde ustedes. Y había 7 ahí en Heraclión, y creo que en algún lugar más, uno más, y nada más. El resto ya no había más judíos en Grecia. Y lo que estamos viendo ahora es cómo a estos judíos que vivían ahí en Jania, los nazis una noche llegaron, se apoderaron del barrio, echaron a los judíos a la calle. Es una historia terrible que la voy a contar con mucho mayor detalle, pero a los chicos, a los viejos, fue de una crueldad y de la misma maldad que siempre habían ejercido los nazis. Y esta es la historia que nosotros queremos contar, la historia de estos judíos de Jania y lo que les pasó, que fueron los últimos judíos de Creta. Ahora habrá otros, y de hecho hubo otros, pero estos fueron los últimos. Seguimos, Marcelo. Acá tenemos a una persona notable, que fue Nikos Stavroulaus. Creo que se llama Stavroulaukis, o no sé cómo se pronuncia, es muy difícil. Él nació en Estados Unidos, creo que en Ohio. Su madre era una judía turca,
y el padre era un ortodoxo, creo que griego. Pero bueno, él siempre tuvo inclinación por el judío, gracias a él le debemos montones, tenemos parte de una historia de los judíos de Grecia. Él vivió en un montón de lugares, sobre la comida, sobre el ladino, dio clases en todas partes, y Nikos Stavroulakis lo que hizo es reconstruir la última sinagoga que había quedado en Hania. Y eso es de lo que les queremos contar, que era la sinagoga de esta comunidad que fue destruida en 1944. A esta sinagoga se llamaba Etz Haim, el árbol de la vida. Era muy vieja y muy antigua también. Y estaba en medio del barrio, de este barrio judío, porque era un barrio judío. Hebraoi se llama en griego. Eso yo lo vi también ahí en Rodas. En Rodas quedó muy poco de ese gran barrio judío. Pero bueno, también esto era en un extremo de la isla, y prácticamente después que se llevaron a estos judíos, esta sinagoga fue usada como basureros, como refugio realmente era un desastre, estaba totalmente abandonada y destruida. Lo que ustedes ven, esa puerta que hay arriba tiene una inscripción en hebreo en mármol. Eso era lo que había quedado de esta hermosa sinagoga romagnota. Bueno, esta Etz Haim, que significa el árbol de la vida. Y el que se va a encargar de restaurarla va a ser este hombre, Nikos. Le voy a decir Nikos porque el apellido me da mucho trabajo y no quiero pronunciarlo mal. Bueno, él lleva el apellido, es así como está ahora. Y esta sinagoga tuvo varios problemas. Esta sinagoga, la vieja, Nikos buscó dinero, se fue a Estados Unidos, creo que Lauder, creo que es el dueño de Revlon, me parece, y otras comunidades, y también juntó todo lo que pudo para reconstruir esta sinagoga. Él dijo que Hitler no podía triunfar, que no podía ser que no quedara ni memoria ni rastro de los judíos que habían vivido en toda Grecia, pero sobre todo en esta región de Creta. Así que él decidió que había que reconstruir esta sinagoga y recordar esta presencia judía en un barrio que había sido judío y del cual lentamente se habían ido apoderando los distintos comercios. Así que estamos mirando este hermoso edificio que en 2010 fue quemado. Yo estuve en esta sinagoga y es muy conmovedora. Y es muy conmovedora toda esta historia, ustedes ahora van a ver. Pero sobre todo fue muy penoso ese incendio que se hizo en 2010. Les voy a contar un secreto. El incendio fue terrible y podría haberse quemado todos los negocios que hay, todo lo que está alrededor de la sinagoga. Vino un muchacho musulmán, dio la alarma y eso terminaron logrando apagar el fuego. Pero el daño fue muy grande y otra vez Nikos se ocupó de esta reconstrucción. Después vamos es una sinagoga de estilo romagnota, y él hizo una cosa que después les voy a contar, se los cuento ahora. Nikos se dio cuenta de varias cosas. Se dio cuenta que ahí no querían a los judíos. Protestaron mucho los dirigentes, los popes, los que son los de la Iglesia Ortodoxa griega, y parte de la población dijo quién quería una sinagoga ahí. Pero bueno, Nikos era una persona que estaba decidido a que esta sinagoga exista. Y Nikos se dio cuenta de otra cosa, que una sinagoga sin gente, de vez en cuando juntaban a alguien para hacer un minyan. Un minyan son los 10 hombres, de acuerdo a la ortodoxia, que son necesarios para rezar. Y entonces lo que hizo para que la gente valorara y cuidara este lugar y lo apreciara es que tiene todos los elementos de ser una sinagoga. Tiene una mikve abajo,
tiene las tumbas de 4 rabinos en el patio, que tienen las piedras encima, pero que podían entrar ahí a rezar o a pasar cristianos ortodoxos, católicos, musulmanes, todo aquel que quisiera participar en este lugar sagrado para los judíos, pero que había un espacio para ellos también. Lo que él se dio cuenta es que si lo dejaban como sinagoga, esto iba a terminar secándose y muriéndose de la inactividad. Cierto, viene mucha gente a pasear, de vez en cuando vienen a verlo, pero esto no hace que sea un lugar vivo. Y él quiso que tuviera vida para que alguien lo defendiera y no permitiera que se destruyera del modo como se intentó destruirlo. Él murió hace 17 años, pero hay que valorar todo lo que él hizo y todo lo que él luchó por esta conservación de esta memoria judía griega y también en este caso de Creta, de Jania. Bueno, sigamos. Bueno, fue declarado un monumento nacional y lo que ustedes están viendo aquí es una placa que recuerda a los judíos que fueron asesinados por los nazis. Ustedes saben que esta historia se conoció bien porque había una señora que decidió que ella iba a contar la historia de sus amigas. Era una señora que no era judía. Ella se llamaba Katina Singelakis y Katina vivía en una casa enfrente ahí de la sinagoga. Y ella tenía sus amiguitas que eran Yehudita y Sara Counio con K. En vez de ser Cunio, es Counio. Y entonces contó cómo ella era muy jovencita y una noche, que fue en 1943 o 44, una noche en junio de 1944, ella escuchó mucho ruido y muchos gritos y se asomó a la ventana y por la ventana vio cómo sacaban a la gente, a los judíos de sus casas. Les rompían, los trataron, los rodeó un batallón de estos nazis y los trataron con una enorme violencia. Fue terrible, a las mujeres mayores, ancianas, las arrastraron sin piedad y entonces también vio a sus 2 amiguitas. Eran amiguitas, vecinas y compañeras de escuela. Y una de ellas, yo creo que era Sara, era una muy buena alumna. Era la mejor alumna de lo que llamaríamos acá en la Argentina de su grado. Y entonces Sara, o Yehudita, le pidió por favor a ella, que estaban los libros y los cuadernos todos en la escuela, que por favor se los cuidara para que cuando ella volviera, pudiera volver a usarlos. Ellos nunca volvieron. Lo que cuenta ella, lo que contó y dejó para la historia Katina, es que los nazis los arrastraron, prácticamente no los dejaron llevarse ni ropa, muchos salieron con su ropa de noche, con sus pijamas, sus camisones, a las viejas, sí las arrastraron y a una, yo lo leí en otro lugar, que no podía ni caminar, la dejaron encerrada en un sótano, sin comida y sin agua. La crueldad y la perversidad fue enorme. Y ella contó, Katina, que ella no supo, después se enteró que los llevaron y los tuvieron varios días parados, sin comida, así como estaban, hasta que los llevaron a Iraklion. Y en Iraklion los pusieron en un barco que era una trampa, un barco alemán que se llamaba Tanis, y en ese barco también iban abajo de la cubierta 600 prisioneros griegos e italianos resistentes que lucharon contra los nazis. Los pusieron como en una trampa porque los estaba esperando un barco, no sé si un barco o un submarino inglés, que tiró un torpedo y en 15 minutos toda esta antigua comunidad de Jania, esta comunidad romagnata, desapareció para siempre. Y nunca más volvió. Lamento, pero yo siempre me conmuevo con estas historias. A mí no me van a dejar de doler nunca. Y entonces esos cuadernos y esas cosas las conservó en memoria de sus compañeras.
Bueno, nosotros fuimos, sigamos contando esta historia. Miren, acá esta foto la saqué yo. Son las 3 lápidas de los rabinos que están enterrados aquí, en ese patio. Después ustedes ven del otro lado están estos bares, todo donde vivió antes la gente, donde vivían estos judíos que fueron asesinados. Es un lugar muy alegre. Esta sinagoga abajo hay una escalera que lleva a la mikve, y después está adentro, sigamos. Bueno, y esto es lo que hay en el museo. Este museo está en Heraclión. Yo les voy a contar, esta foto la saqué yo también. Sí, creo que la saqué yo, o no sé. Lo que pasa es que nosotros fuimos un grupo. Y mientras estábamos paseando por ahí, por ese museo, que es un museo arqueológico que muestra también los restos de esta cultura minoica notable y extraordinaria, había una sala donde había una sala de temas judíos, había una donde estaban 2 tumbas así muy suntuosas de un cementerio que había en Heraclión del año 1500, y lo que estamos viendo acá, un hombre vino muy apurado y nos dijo que era el director del museo. Y él nos preguntó si éramos judías. Nosotros le dijimos que sí, y entonces él nos llevó a donde estaba la sala que estaba en recuerdo de estos judíos de Hania, y nos mostró todo esto que había quedado de los judíos de Heraclión. Él quiso que nosotros lo viéramos. Y lo que estamos mirando acá son estos. Había para leer la Torá, había todo un montón de los punteros, todo esto. Sigamos, había muchos objetos de estos judíos. Lo que estamos viendo acá es dicen que quien lo contó dice que apenas se ve, este es un monumento que hizo la ciudad de Hania. Lo que ven ustedes es la muralla, ahí enfrente la muralla que dejaron los venecianos, y este monumento recuerda a estos judíos, a estos judíos asesinados por los nazis, porque el objetivo fue asesinarlos. Si no los asesinaron en Auschwitz, era lograr que murieran ahogados, como así fue. Lo que estamos mirando acá es lo que estaba ahí en el Museo de Heraclión, en la sección judía. Lo que este hombre nos mostró, fue muy amable con nosotros, y lo que nos contó es que al año siguiente la familia Saltiel, Shealtiel, que iban a venir de todas partes del mundo. Los Shealtiel parece que son como los Abravanel, una familia de tradición, no sé si solamente son romañotas, si también son sefaradíes. En mi pueblo les decían Saltiel, mi pueblo, Rivera, una provincia de Buenos Aires, y iban a hacer una reunión de todos ellos para conmemorar y recordar esta presencia judía. Él fue muy amable y trató por todos los medios que nosotros viéramos todos estos recuerdos que habían dejado de estas comunidades judías desaparecidas. Y lo que tenemos acá, esta foto también la saqué yo, son las caras de todas estas familias, de todas estas personas que fueron asesinados, estos 364 judíos que murieron ahogados por designio nazi. Habían terminado con sus vidas. Y lo que ven acá son, tal vez no, tal vez sí, pero eran los cuadernos y los objetos que dejaron las chicas ahí de Hania, estas nenas de la familia Counio, las mejores, las buenas alumnas, y el recuerdo de esta comunidad desaparecida y perdida. Sigamos. Bueno, acá tenemos la sinagoga Etzheim, la vamos a ver cómo es por dentro, creo. Seguimos, vamos a ver acá esta historia que contó un poco Stavroulaukis, a quien podemos ver por aquí, de cuánto le costó reconstruir este lugar. Bueno, después de la destrucción total, acá está contada como en 1996 hizo un proyecto con las comunidades judías de Grecia y la Fundación para los Monumentos del Mundo de Nueva York,
y él comenzó la renovación y preservación de la estructura de esta antigua sinagoga. Dijo que esto no podía, como les conté antes, esta comunidad no podía ser olvidada. Desde ese momento, en el 2000, este fue un lugar de reconocimiento y para todos los credos. Pero él tenía ahí su talid. Miren, acá está Hania, Creta, en febrero de 2010, no sé cuándo fue el atentado, y esta sinagoga fue quemada. Lo que están viendo es parte de la vecindad que hay al lado de la sinagoga. ¿Ven? Acá estaban trabajando, tratando de reconstruir de este incendio, que es Etz Haim, la sinagoga más antigua y que está clasificada entre los monumentos de la historia de la humanidad. ¿Ven? Ahí arriba está esta inscripción en griego. Etz Haim, el árbol de la vida. Este es este hombre increíble que tuvo este proyecto, murió en 2017, la cantidad de homenajes que le han hecho desde todos los lugares, vivió en Israel, en Tel Aviv, escribió en griego. Miren cómo era esta sinagoga, yo se las mostré antes. Y todo lo que él hizo para que y todo lo que la gente que se quedó con él hace para mantener la memoria de esta presencia judía. Ven, las tumbas están con las tablas y ven cómo van, quién llega desde otros lugares para rezar y para conmemorar esta viejísima memoria. El 5 de enero era un grupo terrorista, era un grupo antisemita. Pero bueno, la volvieron a reconstruir y ahí está, esperando por los judíos que van. Y este es el muchacho que cuida esto y que lo mantiene. A él, cuando se vio este desastre, este incendio terrible, se lo sentía prácticamente llorando. Parecería como que nunca termina así el afán de destrucción y de odio. Y esto es lo que está contando este chico. Cuánto dolor le produjo. Ahí lo que está contando, ustedes lo que lo ven son, está con la voz llena, temblorosa, llena de lágrimas. Top half of it basically was blackened by the smoke that had come in through the window. Ven, todo esto. The smoke had just kind of poured in and filled up the top. Miren cómo fue quemado y destruido. So when you walked in here, you had a very distinctive smell of the smoke. Como el olor a humo. As well as these water Hay que tener un odio muy grande para persistir y poder seguir a hacerlo. Pero bueno, nosotros amamos mucho la vida y se ve que hay gente que en el amor a la vida está esta capacidad de reconstrucción. Así se dice que parte de estos, acá lo que está contado es que de los judíos han pasado 76 años y de los judíos había más o menos 70.000 que vivían, 70.000 judíos griegos. Quedaron 5.000 más o menos. 4.000 viven ahora en Atenas y algunos se encuentran repartidos entre Salónica y un puñado de ciudades. Y bueno, se hizo un monumento en Salónica. La historia de Salónica es una historia increíble. Y lo que fue Salónica también. Pero bueno, esto es lo que pasó y es importante que lo podamos recordar y podamos valorar toda esta ansia de vida y esta persistencia de este judaísmo. No sé, ¿terminamos, Marcelo, acá? Lo que les quiero contar es que había una canción que se llamaba Nunca en Domingo. ¿Se acuerdan que la cantaba ella, una cantante griega? Y esta cantante griega se hizo la película y ella estaba casada con un judío norteamericano. Y se hizo también esto de alguna manera para valorar esta herencia, esta cosa que tenemos que saber que también existió y que fue parte de nuestra historia. Y sigue siendo una parte que es importante conocer, como todas las demás. Así que si alguien va a Nueva York, en algún momento... Bueno, ahora hay alguna consulta, algunos saludos, y nos has hecho revivir lo que nosotros estuvimos en octubre del 2019, no fuimos a Creta, lo que sí estuvimos fue en Atenas,
en Salónica y pudimos ir a Ioánina. Así que también hemos recorrido y hablado con descendientes, de los pocos descendientes que hay en Ioánina, de aquellos romañotas. Sí te puedo decir una cosa extraña, y es que el intendente, el alcalde de Ioánina, que hacía poco había entrado en ejercicio por votación del pueblo, era un judío romañota que había regresado a Estados Unidos, un médico, y un médico judío descendiente de romañota pasó a ser el mayor, el alcalde de esa ciudad. Así que nos hiciste revivir la historia que realmente los griegos tienen historias que conocemos muy poco, y que en cada vez que hurgamos un poquito en alguna de las tantas ciudades donde estuvieron, sean los romañotas, sean los sefaradíes, e inclusive en los casos... Rodas. Bueno, en Rodas que había romañotas, pero claro, vinieron tantos sefaradíes de España expulsados que terminaron absorbiendo la cultura. Algo similar pasó también en Salónica. Tenemos mucho material. Algún día por ahí nosotros vamos a tener que dar charlas de Salónica, porque tenemos mucho para contar de Lo que hay que valorar también es que tenemos muy poco conocimiento de las comunidades sefaradíes en esa zona. A lo mejor 2 o 3 ciudades más grandes, como nombraste en la isla de Rodas, que es un poco más conocida últimamente, o en Salónica, pero hay otros tantos lugares más chicos o menos conocidos en los que no hay comunidad, como contabas de la isla de Creta, donde no tenemos a quien entrevistar para conocer cómo es el estado de los judíos en este momento. Evidentemente en muchos lugares no se pudo recuperar la comunidad. Vamos a aprovechar que tenemos... Ustedes cuentan, espérame un segundito, en Nueva York estaba mirando, hubo una fiesta en 2019, está de la comunidad de Ioánina, están en Israel y está en Nueva York, en la calle Blume. Hicieron toda una fiesta y fue todo el mundo en la calle, fue. Lo hacen todos los años. Sí, sí. Y quedaron vivos. Todos los años van a Ioánina y hacen Yamim Noraim ahí mismo. Y vamos a aprovechar que tenemos 2 minutitos, les voy a mostrar una foto que separé recién de lo que era la sinagoga de Ioánina, especialmente porque van a ver las dimensiones de lo que era esta comunidad, que, bueno, esta era la guía, descendientes de romañotas también, tienen tradiciones muy distintas a las nuestras. Pero fíjense las dimensiones... Hay que corregir un poco algo del audio porque no se está escuchando bien. El audio me parece que es que rebota en el de Alicia, no es nuestro. Ah, ok. Porque alguien nos está diciendo que también se corta un poco. Sí, pero es esto, es cuando hablamos nosotros sobre el de Alicia, a veces no tenemos solución. ¡Qué hermosura! Sí, paso así rápido porque no es la finalidad de lo de hoy, solo seleccioné. Bueno, pero está bien recordar esto. Y por supuesto, están escritos los nombres en las paredes de todos aquellos que perecieron, porque también los juntaron todos los nazis y se los llevaron, por supuesto, a los campos de concentración. Pero una dimensión increíble, ahí ven bien los nombres de las personas. Sí. Bueno, vamos a leer saluditos y preguntas. Bien, vamos con las preguntas. Tenemos los saludos, por supuesto, que llegan temprano, empezando por Julia Graciela Marri, que nos saluda. Nelson Adrián Turo Quintero, que está siempre con nosotros. Shalom para vosotros, en un perfecto ladino. Estrella Levi, querida Estrella, shalom a todos desde Buenos Aires. Bergú, shalom, Bernardo Guzmán, que también desde Tucumán. Ya sabés que los jueves Tucumán se paraliza, todos vienen a ver raíces de Sefarad. Emma Gifre nos saluda también, Viviana Levi, nos saluda Alberto Abecasis, buenas noches. Alberto Abecasis, gracias por las actividades. Pablo Frenkel también se para Bahía Blanca. Pablo Frenkel también siempre está, nos saluda desde Bahía Blanca.
a nosotros y a ti también. Yo también, Pablo, un gusto. Lili. Sí, Julio Rodríguez Barbosa nos dice, viva Sefarad, saludos desde San Pablo, Brasil. Viva. Nos mandan saludos desde Salinas Victoria, en Nuevo León, México. José Celdés de Shalom, saludos desde Mercedes Corrientes. Alberto nuevamente, gracias Alicia, muy buena exposición, saludos. Gracias, Alberto. Esther Taragán desde Uruguay. María Salomón, Shalom desde Tucumán, Argentina. Luisa Noé, también como decía Marcelo, se paralizó Tucumán. Muy interesante. María Salomón nos dice, excelente relato, gracias Alicia y a todos los de Sefarad. Calculo que debe querer decir los de Sefarad. Muchas gracias, Nelson. Nos dice, como siempre, excelente exposición de la profesora Alicia, saludos especiales de Adrián, su Elevo Talmid de los cursos de los martes, a los cuales todos están invitados. Alberto Becasís dice, Alicia, dijiste algo sobre Nueva York, lo completaste después, Alicia. Sí. Se lo contesto, y que está en la calle Brume, ahí donde es el antiguo barrio judío, donde estaban los primeros judíos ashkenazim, en el, ¿cómo? Es, en el, no es en el, eso es en Londres. De todas formas, si lo buscan como Comunidad Romagnota Joannina, sí, lo van a encontrar porque tiene mucha actividad, tiene un boletín mensual que envían con todas las actividades y una página muy completa. Y tiene una linda sinagoga que se ve que está muy activa. La vez pasada estaba mirando una fiesta preciosa. Bueno, ellos por lo menos mantienen su presencia viva. Así que hacen una fiesta en la calle también con puestos y con todo eso. Así es, y de comida sefaradí también. Bernardo nos dice, muy interesante charla, gracias Alicia. Alberto dice, bueno, no se escuchó tu comentario, pero no sé si es de ahora o voy a hacer, si me permitís, ahí te muteé, Alicia, así cuando vas a hablar, levanta el dedo, porque así se escucha bien cuando quieres hablar. Jacobo Melamed nos dice, muy interesante, mucha información valiosa para el acervo de la cultura sefaradí. Conocimos Rodas, pero no Creta. Sería muy significativo estar ahí y conocer esos sitios desde Porto Alegre, Brasil. Jacobo Melamed, pena que se interrumpe permanentemente. Bueno, es esto. Esto es internet. Por suerte, durante la conferencia se escuchó perfectamente. Sí, es ahora. Bueno, Adrián nos dice, merci mucho. Adrián también es alumno de Alicia del curso de los martes y alumno del Centro Cultural Sefarad de la clase de ladino, así que aprovecha estas oportunidades para mandarnos saludos en ladino. ¿Querés decir algo, Alicia? Sí. Un cariño para todos los que nos vieron, para mis alumnos, para mis alumnitos, para Alberto, que ha sido un consecuente amigo. Alguna vez veremos alguna de las películas y las cosas que me hizo llegar, que es alguien tan enamorado, no enamorado, tan consecuente de la cultura judía. Bueno, muchas gracias a Juana también, a mí también. Ay, muchas gracias, Juana, me siento muy halagada. Es un placer poder hablar con ustedes. ¿Qué sinagoga era? La de Etz Haim. Si es la que mostré yo, es la de Joannina. La que mostró Alicia es la de Creta. La de Creta. Así es. Oscar Ventura dice, siempre emociona la trayectoria judía en Europa. Felicitaciones desde Israel. Un desvelado, porque ahí es tarde ya. Y a lo conocemos. Nos debe una cena, porque cocina muy bien. Yvonne Stern nos dice, muy interesante, obrigado Alicia, lembranzas de Rio de Janeiro. Ahí tenés para hablar. Obrigado, Yvonne. Eu adoro Brasil. E eu adoro, e você tem também muita memória de judeos. Así que, obrigado. Lea Silvia nos dice, muchas gracias. Bueno, y con esto... Vamos a terminar, gracias Alicia, excelente.
Como siempre nos quedamos con las ganas de seguir escuchando más y más, pero bueno, nos enciende la lucecita del conocimiento para que después cada uno de nosotros siga investigando, siga preguntando y siga interesándose en estos temas excelentes que De tenemos. alguna forma es lo que buscamos, abrir puertitas y después cada uno, aunque sea Wikipedia, va a encontrar muchas cosas. Yo hoy cuando estaba retocando la presentación de Alicia, busqué algunas imágenes, hay muchísimo ahí para meterse, y cada vez que uno abre una puerta, encuentra 2 puertas más para meterse, así que lo pueden hacer. Ahí te dejo para hablar. Perdón, Windows, queridos, son ventanas. La verdad, nunca un nombre mejor elegido. Son ventanas que abren otras ventanas y otras ventanas. Por suerte, vivimos en una época que esto existe y podemos hacer una actividad como ustedes. Yo les estoy muy agradecida a ustedes por la oportunidad de conectarnos con tanta gente y ayudar a difundir esto, que son valores propios y que ustedes trabajan tanto y tan bien para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Vamos a despedirnos entonces de esta forma, con las recomendaciones de siempre. Lo que más queremos es llegar a todos lados, que no quede rincón del planeta sin llegar con estas historias. Y para eso, suscribirse, pongan me gusta en YouTube, en Facebook, en Twitch, estamos por todos lados. Si pueden aportar tanto mejor, por supuesto. Y contarle lo que se viene, el curso, anótense en los cursos de Ladino que están teniendo mucho éxito, de estos que la profesora, yo se las recomiendo. No tenemos aquí el anuncio, pero sí, empezamos un nuevo tema del curso de Ladino ahora en mayo, sobre las distintas fases de la vida judía, no del calendario judío, sino de la vida personal en la historia de los judíos. Tenemos también que va a comenzar el próximo martes, va a comenzar, no, en realidad continuamos con otros temas sobre el que hablamos en el mes de abril, una visión del judaísmo del norte de África. El mes pasado hicimos Marruecos y Túnez, y ahora vamos a comenzar Egipto, Libia y Argelia. Y solo pueden estar los que estuvieron en abril, ¿o puede entrar alguien? No, pueden entrar todos los temas de los cursos de Alicia. Cada mes son unitarios, de 4 clases, así que cualquiera puede incorporarse cada mes al curso que le interese. Y también comenzamos un taller de danza oriental sefaradí, algo que creemos no existe en ningún lugar del mundo, solo aquí en Buenos Aires. Lo ofrecemos los viernes y los lunes de modo presencial, y también estas clases en vivo se pueden tomar por Zoom, así que nadie se puede quedar sentado, todo el mundo a bailar. El próximo domingo, como todos los domingos, tenemos nuestra actividad en Ladino, Encontros de Al-Had. Esta oportunidad tendremos sobre el tema del doctor Albert Menashe y su libro sobre Birkenau, y la anfitriona, la balabaya, como decimos en ladino, será la señora Rachel Amado Bornik, la fundadora y directora de Ladino Comunità, y su musafir, su invitado, va a ser el doctor Joy Jalio. Ya lo hemos tenido en los encuentros de Al-Had, exquisito para escuchar, una persona con muchísimos conocimientos. Y el próximo jueves 6 de mayo vamos a tener a nuestro rabino Felipe Yaffe, como dijimos que se pronuncia el apellido, con el tema Baruch Espinosa, entre la rebelión y el anatema. Súper interesante y siempre vigente este tema. Gracias, Alicia, gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos o el domingo o el jueves o cualquier día, en cualquier momento, siempre nos van a encontrar. Toda la agenda siempre en sfarad.com. Muchísimas